técnicas con el internet, por eso no pude conectarme. Ayer les asigné en la tarde los temas de exposición para que vayan preparando los videos. Ya califiqué el segundo parcial de todos. Me hace falta calificar el, el 15% del segundo corte. Fueron dos trabajos. Debido al desempeño, no valí o no tuve en cuenta la asignación del quiz. Es decir, yo les escribí ahí en el parcial que, bueno, que les daba 3 horas, pero que entonces uno de esos puntos lo íbamos a calificar como quiz. Realmente fueron muy pocos los que el punto que seleccionaron como quiz, pues les fue así como bien. Entonces, para no afectarlos, pues decidí pues no tomar esa asignación de quiz. Eh, Trataré de hoy, en la tarde, noche, tengo tiempo de acabar de calificar esos 15% para devolverle las notas por el Teams, para que ustedes pues vayan mirando pues el día de mañana. También les voy a compartir al Teams la solución de los dos exámenes. Ahí en la retroalimentación de los trabajos y de los parciales les escribí más o menos en términos muy generales en dónde se equivocaron. Entonces, para que ustedes revisen, ¿sí? Revisen también la solución del examen y puedan también tener ahí claridad, ¿no? Recuerden que lo que uno hace como profesor tampoco es que sea palabra de Dios, ¿no? Uno puede tener equivocaciones, haber descalificado mal, e incluso tener algún error en algún ejercicio, ¿no? Entonces, ustedes tienen la oportunidad de hacer esa retroalimentación y también hacer ese proceso o esa recusación, ¿no? Para poder pues tener bien claro todo lo que sucede en cuanto a los parciales, la calificación y a la solución. Bueno, continuando. Profe, qué pena, usted dijo que la nota la entregaba cuándo. Voy a hacer lo posible para esta noche. Pero me dijeron que hasta hoy eran las cancelaciones. No sé si será cierto o no será cierto. No he revisado el cronograma. No sé si alguno de ustedes me puede indicar. Bueno, continuando con el estudio de la máquina asíncrona. Entonces, eh, estábamos diciendo, bueno, que este era el circuito equivalente, que modelaba el diagrama de flujo de potencia y todos los fenómenos que suceden dentro de la máquina. Ahora bien, estábamos por indicar que en las máquinas asíncronas, como la velocidad no es constante, entonces si nosotros analizamos el rotor de la máquina, un segundo, se bloqueó esto. Ya. Si nosotros analizamos el rotor de la máquina, en el rotor de la máquina vamos a obtener primero que el rotor, bueno, el rotor va a estar hecho de láminas, ¿cierto? Para reducir las pérdidas por Foucault, perdón, ¿cierto? Va a estar hecho de láminas. Como está hecho de láminas, ¿sí? Material ferromagnético, pues va a reducir las pérdidas por Foucault, pero va a tener pérdidas en el núcleo. Y cuando ustedes estudiaban pérdidas en el núcleo, cuando estaban viendo máquinas uno, pues se daban cuenta de que las pérdidas por histéresis y las pérdidas por Foucault dependen de la frecuencia y dependen de la frecuencia al cuadrado, de esas pérdidas, ¿cierto? Pero como nosotros estudiamos la clase anterior, en el modelo, la frecuencia del rotor, ¿cierto? Es igual al deslizamiento por la frecuencia eléctrica del estator. ¿Qué significa entonces? Que fíjese que las pérdidas del núcleo entonces van a ser o van a depender de la frecuencia del rotor. Y la frecuencia del rotor depende del deslizamiento. Entonces, el comportamiento de esas pérdidas en el núcleo del rotor van a ser de tal manera que si el rotor está quieto, que si no hay velocidad mecánica y el deslizamiento vale 1, las pérdidas en el núcleo van a ser las máximas, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque se presenta la máxima frecuencia en el rotor, en la fena inducida y en la corriente, en el rotor, ¿cierto? Entonces esas pérdidas van a ser las máximas posibles, porque la frecuencia es la máxima posible, que es la frecuencia eléctrica del estator, ¿sí? Ahora,
Cuando la velocidad mecánica tiende a ser la velocidad sincrónica, recuerden que el deslizamiento tiende a cero. Y entonces las pérdidas en el núcleo también tenderían a ser cero. Ojo, las pérdidas en el núcleo ¿de quién? Del rotor. Porque en el estator, ¿cierto? En el estator de la máquina, pues en el estator de la máquina sí tenemos siempre pues el campo magnético rotacional que gira a la velocidad sincrónica, ¿cierto? Y pues que está induciendo, bueno, que está generando pérdidas en el núcleo del estator, pero esas pérdidas son constantes siempre y cuando pues, el voltaje no cambie. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que las pérdidas en el núcleo disminuyen, en el núcleo del rotor, disminuyen si la velocidad aumenta, ¿cierto? Entonces, si la velocidad aumenta, las pérdidas en el núcleo disminuyen, ¿cierto? Esto con respecto a las pérdidas en el núcleo. Ahora, hay otras pérdidas que también van a cambiar y son las que llamamos pérdidas por fricción propio con el viento, con el, bueno, el batimiento de aire. Entonces, ¿qué pasa? Esas pérdidas, como dice por allá la teoría, son proporcionales a la velocidad al cubo, en teoría, ¿cierto? Entonces, en teoría, las pérdidas por fricción y batimiento, ¿cierto? Cuando la velocidad mecánica es cero, pues esas pérdidas serán cero. Y es apenas lógico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si el rotor está quieto, pues no va a haber fricción ni va a haber movimiento de aire. Y ahí tenemos ese comportamiento. Sin embargo, cuando la velocidad mecánica tiende a ser la velocidad sincrónica, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que las pérdidas por fricción y batimiento de aire, pues van a subir, van a tender a ser las máximas por fricción y batimiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí un comportamiento inverso. Las pérdidas en el núcleo disminuyen si la velocidad del rotor aumenta. Y las pérdidas por fricción aumentan si la velocidad aumenta. Entonces son comportamientos contrarios. ¿Qué estamos viendo en nuestro modelo? En nuestro modelo estamos observando que tenemos una resistencia que modela las pérdidas en el núcleo con una impedancia constante, ¿cierto? ¿Qué más estamos viendo? Que aquí, en la parte de antes de pasar del estator al rotor, tenemos las pérdidas en el núcleo. Pero fíjense que ahí en esas pérdidas no está incluido el término S, o sea, no estamos modelando esta variación, ni tampoco aquí con pérdidas de fricción y batimiento con el aire. Entonces, aquí hay un arreglo a ese, uno, al diagrama del flujo de potencia que teníamos, y dos, a nuestro circuito equivalente. ¿Cuál es el arreglo? El arreglo es adicionar estas dos pérdidas. Entonces yo agarro las pérdidas en el núcleo y las sumo con las pérdidas por fricción y batimiento con el aire, ¿cierto? Y las llamo pérdidas rotacionales, ¿sí? Pérdidas rotacionales. ¿Qué va a pasar? Pues que esas pérdidas rotacionales van a tender a ser un poco más constantes. ¿Por qué? Porque si las pérdidas en el núcleo se reducen, es porque las pérdidas de fricción aumentan. Y si las pérdidas de fricción disminuyen, es porque las pérdidas en el núcleo aumentan. Hablando de las pérdidas del núcleo del rotor. Entonces, si nosotros agrupamos estos dos, pues van a tender a ser como más constante esto y no tendremos esas variaciones tan drásticas. Entonces, al hacer esta adición, nuestro circuito equivalente, ¿cierto? Va a quedar de la siguiente manera. Una resistencia, una reactancia. Aquí solo la reactancia de magnetización, resistencia, reactancia, resistencia de potencia convertida, cerramos circuito. Ya los dibujamos. ¿Listo? Entonces, por aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, la resistencia del estator, aquí el voltaje de alimentación de fase del estator, ¿cierto? Por aquí la reactancia de flujos dispersos del estator, por aquí la reactancia de magnetización, por aquí la resistencia del rotor, ¿cierto? Por aquí la reactancia de dispersión del rotor y estas dos variables, bueno, todas las variables rotóricas vistas desde el estator, ¿cierto? Está la corriente de fase que entra al estator. Aquí tenemos la corriente de magnetización que va a ir a crear el flujo útil que pasa del estator al rotor, ¿cierto? Aquí vamos a tener la corriente rotórica, ¿sí? Y por acá, pues vamos a tener el elemento resistivo que nos va a modelar la potencia que se convierte de eléctrica a mecánica.
Profe, ¿y la resistencia a pérdidas en el núcleo? Fíjese que no está. ¿Y por qué no está? Porque adicional a esto tenemos que dar el dato de las pérdidas rotacionales, que son la suma de las pérdidas en el núcleo más las pérdidas por fricción y batimiento. Y esas eran las pérdidas rotacionales. Entonces, este circuito es el circuito más aceptado y es el que nos norma la IEEE 112 para obtener y para modelar nuestro circuito equivalente de la máquina de inducción. ¿Ya? Este es el circuito equivalente. Profe, el de arriba no sirve. Claro que sí sirve porque es un modelo que se aproxima a la realidad. Sin embargo, con respecto a lo que es aceptado, más ampliamente usado, sería este que tenemos. No está la resistencia de pérdidas en el núcleo porque la sumamos con la fricción y se convierte en pérdida rotacional. Y eso hace que nuestro flujo de potencia también varíe un poco. ¿Cómo va a quedar el flujo de potencia? Entonces, ¿qué hará? Entra, bueno, lo de siempre, a un motor, potencia eléctrica, ¿cierto? Entonces, 3 veces el voltaje de fase, corriente de fase, factor de potencia, ¿cierto? O raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea por el factor de potencia, ¿cierto? Las primeras pérdidas que vamos a obtener, entonces, si nosotros miramos ese circuito equivalente, las primeras pérdidas que obtendremos serán las pérdidas en el cobre del estator, ¿cierto? ¿Dónde están? Aquí, miren. Primeras pérdidas que se presentan. Las segundas pérdidas que se presentan, entonces fíjense que ya no van a ser las del núcleo, porque la resistencia del núcleo no está. Entonces, ¿cuáles son las segundas pérdidas que se presentan? Las segundas pérdidas que se van a presentar serán las pérdidas en el cobre del rotor. ¿Dónde están? Aquí, segunda disipación de energía. Después nos convertiremos a energía mecánica, ¿cierto? Y entonces tendremos las pérdidas asociadas con mecánica, que ya no van a ser las pérdidas por fricción y batimiento, sino van a ser las pérdidas rotacionales. Y por último tendremos las pérdidas misceláneas para así obtener un torque en el eje a una determinada velocidad, que es lo que nosotros conocemos como la potencia de salida. ¿Listo? Ahora bien, aparecen las líneas. ¿Las líneas de quién? De la potencia convertida, ¿cierto? Y la línea de la potencia del estator al rotor. ¿Cuál es esta línea? Esta línea es la potencia del entrehierro. Recordando, es la potencia, ¿cierto? Que pasa del estator al rotor, ¿cierto? Esta potencia que pasa esta frontera. AG porque es la línea del entrehierro, que es ese aire, ¿no? Que está entre el estator y el rotor. Y por aquí entonces tendremos la línea de la potencia convertida. La línea de la potencia convertida. ¿Ya? Entonces, recordamos. Recordamos que las formulitas, ¿quién es la potencia convertida? Pues recordemos que circuitalmente la potencia convertida es 3 veces la corriente rotórica desde el estator al cuadrado por el término R2 por 1 menos S sobre S, ¿cierto? ¿De dónde salió eso, profe? Pues la potencia convertida es la potencia que se disipa, ¿cierto? ¿En dónde? La potencia que se disipa en este resistor, ahí, la potencia que se convierte de eléctrica a mecánica, ¿ya? Ahora bien, esa es la potencia convertida, ¿cierto? Y la potencia convertida, pues, es igual, como es eléctrica mecánica, tiene expresión eléctrica, ya la vimos, pero también tiene expresión mecánica, que es el torque inducido por su velocidad mecánica. ¿Y quién era la potencia del entrehierro? Entonces, la potencia del entrehierro es la potencia que pasa del estator al rotor, ¿cierto? Potencia que pasa del estator al rotor. ¿Y eso qué habíamos dicho? Pues es la suma de estas dos potencias que se disipan en el rotor, la que se convierte a mecánica más las pérdidas en el cobre. Y si yo sumo estos dos elementos, pues queda R2 sobre S, ¿cierto? Entonces la potencia del entrehierro sería 3 veces y 2 al cuadrado multiplicado por R2 sobre S. ¿Listo? Ahí tenemos. Fórmula de potencia convertida, ecuación para potencia que pasa del estator al rotor. Y si yo observo esta y esta, veo que están relacionadas. Sí, claro, profe. ¿Quién es la potencia convertida? PAG menos las pérdidas en el cobre y el rotor. Recuerden el uso de este diagrama de potencia, ¿no? Pero acá estamos viendo algo, que es quién es 3 veces y 2 al cuadrado R2 sobre S, ¿cierto? Pues es PAG. Entonces, la potencia convertida es igual a quién? Al término 1 menos el deslizamiento por la potencia del entrehierro. Bueno,
¿cierto? Entonces lo que se convierte en mecánico es 1 menos S lo que pasa por el entrehierro. Entonces fíjense que aquí nos está dando una idea de la eficiencia. A medida que aumenta el deslizamiento, la eficiencia baja. Si el deslizamiento vale 1, el deslizamiento vale 1 cuando el rotor está quieto. ¿Cuánto vale la potencia convertida? 0. Entonces no hay potencia de salida, la eficiencia es 0, ¿cierto? Entonces, fíjense, ese dato interesante. Bien, entonces nuestro circuito equivalente es este señor de acá. Este señor de acá. ¿Cómo se saca el circuito equivalente? Entonces, lo mismo de todas las máquinas. No es que cuando usted está diseñando, entonces de una vez está sacando el circuito equivalente. No. Las máquinas se diseñan, ¿cierto? En términos de unos valores deseados, de un punto de operación deseado, de, un, de unos valores nominales deseados. Se diseñan, se construyen. Y después de que están construidas, se hacen las pruebas para determinar su circuito equivalente para poder realizar los cálculos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, todos estos circuitos equivalentes que ustedes han revisado en transformadores, en máquina sincrónica, condensador sincrónico, ahora el motor de inducción, pues todos esos circuitos equivalentes se utilizan para modelar el sistema eléctrico de potencia, ¿no? Porque si uno mira como tal la máquina solamente, usted dice, no, pero yo para qué quiero el circuito equivalente, ¿no? Necesito desconectar la máquina y que funcione y solo me interesa es que cumpla valores nominales y de pronto, pues lo del parcial, ¿no? ¿Qué corriente de campo tendría para compensar factor de potencia si es máquina sincrónica? Si es máquina síncrona, a mí que me interesa el punto de operación, las RPM, ¿cierto? Las condiciones o los requerimientos de arranque, de pronto para dimensionar el variador de frecuencia, un arrancador suave, y ya. Sin embargo, cuando nosotros vamos a analizar un sistema de potencia, ¿cierto? Eléctrico, entonces ahí es donde yo requiero los circuitos equivalentes de la línea de transmisión, allá cuando dieron líneas, que ven esto, el modelo de la línea media, línea larga, línea corta, ¿cierto? El modelo hiperbólico de la línea de transmisión. Bueno, ¿para qué necesito eso? Para modelar. ¿Para modelar qué? Todo el sistema para ver la operación en conjunto. Entonces, estos circuitos equivalentes que hemos revisado nos permiten, listo, calcular y estimar puntos de operación de la máquina, pero también nos van a permitir ir a analizar el sistema eléctrico de potencia o el circuito completo, bien, o parcial, ¿no? Si necesito simplemente eh, el flujo de carga de un circuito nada más o cosas así. Bueno, eso lo verán en sistemas de potencia, por eso en sistemas de potencia en el primer corte lo primero que se ve es el repaso de los modelos de todos los elementos constituyentes del sistema de potencia. Entonces, hacer el repaso de los modelos de la línea, del transformador de 3 devanados. Ese transformador de 3 devanados se revisa de manera profunda porque en máquina no está, ¿no? Dentro del contenido programático. Bueno, en fin, continuamos. Entonces, ¿cómo podemos determinar ¿cómo determinamos ese circuito equivalente? Entonces vamos a ver determinación del circuito equivalente. Estos temas, muchachos, estos temas que estamos viendo, todo lo que hemos visto, son temas que llevan práctica, es decir, donde se hacen los laboratorios de determinación del circuito equivalente, etc. Lamentablemente, por la virtualidad, nos hace difícil ir al laboratorio, ¿no? Bueno, determinación del circuito equivalente. ¿Cómo se determina el circuito equivalente? Entonces, nuevamente vamos a tener 3 pruebas. Bien. La primera prueba, la de siempre. ¿Cuál es la primera prueba? Prueba de corriente directa. La prueba de corriente directa. ¿Qué hacemos en la prueba de corriente directa? Entonces agarramos el motor. ¿Listo? Y el motor ya debe estar en algún tipo de conexión. ¿Sí? Nosotros observamos, vamos a ver. Observamos la caja de bornes del motor, a ver en qué tipo de conexión está. Entonces, por ejemplo, tenemos por aquí, vemos los 6 tornillitos, ¿cierto? Y vemos que están unidos arriba, abajo, entonces sería un tipo de conexión, ejemplo delta, ¿sí? Guarden esos tornillos que son los 6 bornes del estator.
se unen con láminas de cobre de esta manera y eso es una conexión delta. ¿Listo? Bueno, tenemos una conexión delta. ¿En qué consiste la prueba de CD? Pues básicamente llegamos, ¿cierto? Y lo mismo que hacíamos con la máquina sincrónica. ¿Qué hacemos? Pues alimentamos con una fuente de corriente directa, ¿sí? Que sea ajustable, permita variar, de tal manera que yo pueda ajustar la corriente que voy a inyectar a dos bornes de esa máquina, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Alimentar, ¿cierto? Alimentar con un voltaje en corriente directa, de tal forma, de tal forma que la corriente sea menor o igual, ¿cierto? Que la corriente nominal, ¿cierto? Que sea menor o igual que la corriente nominal, pues para no ir a deteriorar el devanado. ¿Por qué lo hacemos así? Porque recordemos, al inyectar la corriente, los devanados de campo van a, perdón, los devanados del estator, que recuerden que aquí en la máquina de inducción solo hay devanados estatóricos. En el rotor que vamos a tener, profe, en el rotor una jaula de ardilla. Pero profe, también podemos tener un rotor devanado. Sí, también se puede tener un rotor devanado. También se puede tener un rotor bobinado. Pero en el rotor bobinado, pues tenemos que cortocircuitar los anillos rosantes. Aquí estamos hablando de que estos son los bornes de conexión del estator. ¿Listo? Por acá podemos tener los tres bornes, o aquí mismo, ¿cierto? Los tres bornes del rotor, si es un motor de rotor devanado, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con jaula de ardilla. ¿Listo? Jaula de ardilla. Bueno. ¿Qué pasa? Bueno, cuando yo miro la conexión, entonces yo me doy cuenta que la conexión de la máquina puede ser en estrella, ¿cierto? Están los tres devanados en estrella, ¿cierto? Y entonces mi circuito equivalente sería de esta manera. ¿Qué pasa? Cuando yo alimento con CD, el único elemento que va a quedar limitando la corriente directa es ¿quién? Es la resistencia, ¿cierto? Ustedes refijan acá, entra la resistencia del estator, ¿está? Las inductancias se comportan como corto. ¿Por qué? Porque no va a haber flujo variante del tiempo. Entonces, si yo corto circuito acá, miren, trazo aquí y trazo acá, solo me queda la resistencia. Entonces, el modelo de los devanados sucede que es el mismo que la máquina sincrónica. Solo queda la resistencia estatórica. Y entonces, ¿qué se va a medir? Se mide el voltaje y la corriente, ¿cierto? Recuerden que lo dejamos un rato, un tiempito. ¿Para qué? Para que el estator se caliente y entonces el valor de la resistencia sea cercano a una operación. Eh, bien, a la temperatura de una operación normal, ¿cierto? Entonces, ¿quién es la resistencia 1? El voltaje que mida sobre dos veces la corriente medida, ¿cierto? ¿Sí? Y acá pues, estará la corriente C que entra del circuito equivalente. Esto ya lo habíamos hecho en máquinas sincrónicas, ¿ya? Ahora, si la máquina está en delta, ¿cierto? Si mi máquina está en delta, pues ¿qué va a pasar? Mi circuito equivalente, ¿cierto? ¿Cuál es? Es este, ¿no? Donde tengo aquí R1, R1 y R1. Donde la corriente que entra es la corriente SB y el voltaje que se aplica es el voltaje C. ¿Quién es R1? Bueno, eso ya lo habíamos descrito, ¿no? R1 es 3 medios de BBC sobre IBC, ¿cierto? Si es conexión, delta la máquina. De ahí nos sacamos el valor de la resistencia estatórica. ¿Ya? ¿De dónde salía su profe? La resistencia equivalente, ¿no? ¿Cuál es la resistencia equivalente de esto? El paralelo entre R1 y dos veces R1. ¿Y cuánto da eso? 2/3 de R1, ¿cierto? El paralelo. Y si despejo, ¿cierto? De resistencia equivalente igual a BC sobre IC, pues entonces me queda esto, ¿no? Para conexión. Y esa es la prueba de C, profe, es la misma prueba de la máquina sincrónica, exactamente la misma. Luego vamos a otra prueba, que se va a llamar la prueba de vacío. ¿Y en qué consiste la prueba de vacío? Pues fácilmente, alimentar la máquina con el voltaje nominal. Como la prueba de vacío del transformador y como la prueba de vacío de la máquina sincrónica. Bueno, profe, pero es que la máquina sincrónica la hacíamos con un generador. Sí, muy bien.
Cambio acá, prueba vacíos como motor, alimento la máquina, simplemente la dejo girar. Alimentar con el voltaje nominal. ¿Listo? Y dejar girar libremente. Y pues vamos a medir. ¿Qué se va a medir? Se va a medir el voltaje, ¿cierto? De línea de vacío, la corriente de línea de vacío y la potencia, pues, de vacío que va a absorber este motor. Entonces, básicamente sería algo como conectar el motor. ¿Sí? Simplemente vamos a conectar el motor a la red. Recuerden que la máquina, una de las preguntas del parcial era por qué se necesitan las técnicas de arranque en la máquina sincrónica. Era tan fácil como porque el motor no puede arrancar solo. La máquina síncrona, no síncrona. La máquina asíncrona de inducción sí arranca sola. Y entonces para la máquina, ojo, asíncrona, se utilizan las técnicas para reducir la corriente. ¿Para cuál máquina? Para la asíncrona. Yo estuve revisando por ahí las estadísticas de los videos que subo al canal y están bajas de visualizaciones, ¿no? Pero hay 3, 4 personas nada más. Y pues eso me dio a entender el por qué no le fue tan mal en la teoría, ¿no? Porque en la teoría se preguntaron puras cosas que se dijeron en clase, ¿no? Entonces por ahí algunos me escribieron que la máquina síncrona se mueve más lento que la velocidad síncrona. Eso fue lo que me escribieron tal cual. ¿Cómo es posible? Me escriban eso. Bueno, igual yo entiendo, muchachos, que el vacacional es duro, que hay poco tiempo, que eso es mucho tema, que hay que madrugar, que hay que trasnochar y pues sí hay que dedicarle tiempo completo, ¿no? Cuando uno está haciendo un vacacional, es una tarea de tiempo completo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por créditos usted ve clase en la mañana y a estudiar toda la tarde, por créditos, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Yo entiendo también que hay personas trabajando, también pues entiendo el porqué de las notas, ¿no? Bueno, eh, cuando yo voy a la prueba vacío, pues lo que tengo que hacer es colocar aquí los voltajes de línea nominales. Entonces alimentar con una fuente que me permita tener el voltaje nominal. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a girar a una determinada velocidad mecánica que va a tender a acercarse por allá a la síncrona, ¿ya? ¿Qué tengo que medir? Pues tengo que medir los voltajes, ¿cierto? Entonces tengo que colocar por aquí un voltímetro, ¿cierto? Por aquí otro voltímetro, ¿sí? Y por aquí otro voltímetro, ¿cierto? En las 3 líneas. Y tengo que colocar 3 amperímetros. Si estuviéramos en el laboratorio de máquinas, pues no estaríamos ni colocando ni amperímetros ni voltímetros, ¿cierto? ¿Qué estaríamos colocando? Estaríamos colocando pues el analizador de red o el registrador, cualquiera de los dos nos sirve. ¿Por qué? Porque es solo para medir voltajes, corriente y potencia, ¿cierto? Acá en la teoría, cuando uno va y revisa pues, el libro clásico y toda esa cuestión, pues le muestra el método de los 2 batímetros, ese método que ustedes vieron por allá en mediciones, que vieron en circuitos, ¿no? Pero ahora, pues no, ahora simplemente el analizador de red nos dice, mire, estos son los voltajes, estos son las corrientes, esta es la potencia total, esta es la potencia de cada fase, estos son los armónicos, etcétera, nos da la medición de todo, ¿ya? Bueno, pero pues para lo que nosotros queremos, pues lo podríamos hacer con 3 voltímetros, 3 amperímetros y 2 batímetros, ¿no? Para medir la potencia con el método de los 2 batímetros. Profe, no sé cuál es el método de los 2 batímetros porque no los vi. Bueno, una consultica rápida, como para tener claridad sobre ese fundamento teórico clásico, pues que ya poco se utiliza, ¿no? Bueno, entonces, cuando yo tengo esta medición, ¿cierto? Me van a decir, no, profe, pero yo estoy midiendo hay 3 valores de línea, esto es lo mismo. El voltaje de línea vacío va a ser el voltaje de la línea AB, más el voltaje de la línea BC, más el voltaje de la línea, ¿cierto? Sea, y todo esto dividido entre 3. Y ese voltaje de línea promedio con el cual voy a trabajar. Recordemos que estas son las magnitudes, porque si yo sumo como fasores me va a dar 0, ¿no? Corriente de línea, lo mismo. ¿Quién va a ser? La corriente de la línea 1 más la corriente de la línea 2 más la corriente de la línea 3 dividido entre 3, ¿cierto? Y esto es lo mismo, magnitudes, los valores RMS, las corrientes de línea. Y la potencia de vacío, pues será la potencia trifásica, ¿no? Si es esta es la potencia trifásica, que en el método de los 2 batímetros sería la adición de P1 más P2. Método de los 2 batímetros. Bueno.
Pero vamos a ahorrar el P1 y el P2, vamos a dejarla así, trifásica nada más, no se vayan a confundir. Yo sé que algunos, me imagino yo, tienen problemas de internet, se pierden partes, cosas así. Entonces, esta explicación y estas clases es para el que las atiende completas, ¿sí? Que atiende la clase completa, está mirando paso a paso qué es lo que se está haciendo. Bueno, teniendo estos valores, pues vamos a proceder ya a calcular. ¿Y qué vamos a calcular? Pues vamos a analizar el circuito equivalente. Cuando yo tengo vacío, fíjese por aquí, vamos a analizar esto. Este es mi circuito equivalente, por aquí tengo el elemento R2, X2, aquí el elemento R2, 1 menos. Entonces aquí tengo R1, tengo X de dispersión, X1, aquí X de magnetización, aquí tengo la R2, pistas del estator, aquí el elemento R2, 1 menos S sobre S, y aquí el elemento X2, ¿cierto? Este está en J, está en J, está en J, ¿listo? Ahora, cuando yo analizo en vacío, resulta que la velocidad mecánica tiende a ser la velocidad sincrónica. Y si la velocidad mecánica tiende a ser la velocidad sincrónica, el deslizamiento tiende a ser cero. ¿Nunca va a ser cero? No. Bueno, a menos de que usted mueva el rotor a esa velocidad. Bueno, el deslizamiento va a tender a ser cero. Si el deslizamiento tiende a ser cero, fíjese que este señor de acá tiende a ser infinito, muy grande. Y entonces la corriente que viene por acá, pues tiende a, ¿qué? A ser cero. La impedancia se vuelve muy grande. Y entonces el circuito equivalente en vacío, ¿cierto? Me quedaría de la siguiente manera. La resistencia de el estator, la reactancia de dispersión del estator y la reactancia de magnetización de la máquina. Y aquí el voltaje de alimentación. ¿Qué pasa entonces? Pues yo analizo, esto es una impedancia única. Yo ya tengo R1, ¿cierto? Yo ya tengo R1, ¿cierto? Pero resulta que los fenómenos inductivos son mucho más grandes que los resistivos. Entonces, si yo agarro y sumo X1 más X mu, resulta que ese valor va a ser mucho más grande que R1. Entonces voy a poder despreciar R1. Profe, no lo quiere despreciar, téngalo en cuenta, pero los valores van a ser muy parecidos. Entonces, por eso teóricamente la despreciamos. Y de acá nos vamos a llevar simplemente una ecuación. ¿Quién es X1 más X mu? Es igual al cociente, ¿cierto? Recuerden que impedancia, esta sería la impedancia equivalente, ¿cierto? X1 más X mu, desprecio R1. En teoría sería R1 más X1 más X mu J, ¿cierto? Es igual a ¿quién? Pues es igual a la relación entre el voltaje, ¿cierto? De vacío de fase sobre la corriente de vacío de fase, ¿cierto? ¿Estos son qué? De fase, ojo, ¿no? Estos son valores, nuevamente, valores de qué? De fase. Como todos los ejercicios, tenemos que estar pendientes el tipo de conexión para poder convertirlos, ¿no? Entonces yo digo, ah, bueno, la máquina es estrella. Entonces agarro, ¿quién es el voltaje de fase vacío? Va a ser el voltaje de línea sobre raíz de 3, ¿cierto? Y la corriente sería la misma corriente de línea. Ah, no, la máquina es delta. Bueno, lo de siempre. ¿Quién es el voltaje de fase vacío? El voltaje de línea. ¿No? Ah, pero la corriente de fase, entonces es la corriente de línea de vacío sobre raíz de 3, ¿no? De lo de siempre, lo que ustedes han manejado siempre. Bien, entonces, como yo estoy despreciando R1, ¿sí? Aquí puedo sacar, entonces que esto X1 más X mu es aproximadamente igual a este cociente. Pero entonces si hablamos solo de magnitud, voltaje de fase sobre corriente de fase. ¿Ya? Y esto es que X1 más X mu es magnitud sin la J. Y esto es lo que me va a llevar de acá. ¿Cómo así, profe? Sí, no voy a hacer nada más. No voy a calcular nada porque no lo puedo calcular. ¿Ya? Acá. Esto. Nada más. No tengo nada más que hacer. Solo. Bueno, si hay algo más que hacer. ¿Qué? Bueno, esta ecuación me la llevo, esto me lo llevo. ¿Ya? Ahora sí hay algo más que hacer. ¿Qué? Resulta que si nosotros analizamos la potencia que medimos, ¿cierto? Esta es la potencia medida trifásica. Profe, solo está midiendo la potencia de dos fases. Sí, porque estoy aplicando el método de los dos batímetros, ¿no? Y vuelvo y digo, ¿no? Por eso les digo acá, las clases son para el que atiende, el que mira toda la clase, el que va entendiendo, ¿no? Si estuviéramos en el laboratorio y utilizamos un analizador, ¿cierto? Pues
el analizador ya nos da la potencia trifásica. Esto que anoté acá es lo clásico, lo que se Pero hacía Richard, antes, ¿usted por lo quema? lo viejo. Por ahí alguien se le prendió el micrófono, está por allá. Trabajo, yo creo. Esto, bueno, lo que les digo, muchachos, ¿no? Si alguien se está conectando, pues por conectarse, pues no tiene sentido, ¿no? Que se conecte. Se lo digo porque yo no reviso asistencia. O sea, yo no estoy mirando quién vino, quién no vino, quién se fue a las 10, quién llegó a las 9. Yo no miro nada de eso. Yo doy la clase y al final yo miro es en el parcial. Si el parcial va bien, pues vamos bien. Si el parcial va mal, pues no importa que haya venido a todas las clases y eso, ¿no? Entonces, recuerden que la idea de todo esto es aprender algo. Bueno, en fin. Entonces aquí estamos diciendo que el analizador, ¿cierto? Nos daría la potencia trifásica y que estoy indicando el método de los watímetros. ¿Qué pasa? Toda la potencia que yo inyecto en esta prueba, como el motor no está moviendo carga, ¿cierto? ¿Cuál es la potencia de la carga? No hay carga, ¿cierto? Entonces el motor está utilizando toda la energía en funcionar y entonces todas las pérdidas son la potencia que entra a la máquina. Entonces, como al rotor no está yendo mayor cosa, y la máquina gira cerca de la velocidad sincrónica, la corriente del rotor tiende a ser cero, la frecuencia de la FM es muy baja, entonces pérdida rotórica casi no hay en el cobre. ¿Listo? Y entonces de acá yo voy a decir, bueno, toda la potencia que entra a la máquina, la potencia de vacío, va a ser de pérdida. Pero ¿cuáles pérdidas están ahí? Entonces están, uno, las pérdidas en el cobre del estator, y dos, las pérdidas que están en la parte mecánica, ya que por el rotor en el cobre van a ser muy bajas porque la corriente tiende a cero. Si lo vemos desde el punto de vista físico, la FEM tiende a ser cero, no hay casi frecuencia, entonces no hay pérdidas casi en el rotor. Entonces son los que harían las mecánicas, que serían las pérdidas rotacionales y las misceláneas. Si despreciamos las misceláneas nos queda esto. Entonces de aquí yo puedo sacar pérdidas rotacionales. Queda menos de un minuto. Entonces seguimos en 5 minutos. Entonces, ¿quiénes son las pérdidas en el cobre del estator? Si la máquina es trifásica, 3 y 1 al cuadrado por R1. Y esas serían las pérdidas rotacionales que hablamos, que eran las del núcleo más las de fricción y batimiento con el aire. Y me llevo estos dos datos de esta prueba. ¿Listo? Bien, queda menos de un minuto, muchachos. Continuamos en 5.